Lara, querida, bueno, vamos a poner brevemente en contexto porque tú ya tienes tu plaza, pero el conseguirla ha sido transitar un camino lleno de decisiones estratégicas donde no se ha dejado nada al azar. Porque cuando nosotras empezamos a trabajar juntas, tú estabas afrontando el proceso desde una incertidumbre máxima, porque la última convocatoria de tu especialidad fue hace casi 20 años, que se dice pronto, y estaban empezando a escuchar rumores de que volverían a convocar plazas, pero era eso, era un rumor que llevaba repitiéndose además bastante tiempo, bastantes años, y eso hacía aún más complejo el estudio. Ese fue tu punto de partida. Claro, Coral, cuando yo comencé a estudiar no sabíamos fecha, no sabíamos temario, no sabíamos cómo iba a ser el examen, solo teníamos la referencia del 2007, que fue la última oposición, pero no teníamos nada más. Y rumores llevaba viendo mucho tiempo, entonces no teníamos nada fijo. Eh, Así que era muy difícil ponerse a estudiar, ¿no? Era muy difícil pues saber por dónde empezar y cómo hacerlo. Eh, Cuando tú y yo empezamos, los rumores ya eran un poquito más claros, entonces, bueno, pero yo ya llevaba tiempo estudiando, lo que pasa es que muy perdida. No conseguía que las cosas se me quedaran, no conseguía retenerlo en mi memoria, no Claro, sabía muy bien tampoco cómo atajar, ¿no? El temario, porque es un temario muy abierto, tú lo sabes. esto es precisamente lo que te quería comentar. ¿Por qué tú te decidiste a que empezásemos a trabajar juntas en tu oposición? ¿Qué era lo que sentías que estaba fallando del estudio que estabas haciendo y qué sentías que era lo que necesitabas? En una oposición tan concreta como la mía, porque no tiene nada que ver con la típica que conocemos, en la que tú tienes un temario, te planeas, te lo estudias y ya está, necesitaba la ayuda de un profesional. Yo creo que por mucho hábito que yo tuviera de estudio, porque no lo había dejado nunca, no conseguía retenerlo. Entonces yo lo que buscaba era un plan personalizado que me organizara ese contenido tan abierto de forma que a largo plazo yo no lo olvidara. Es que tu temario es un temario que, bueno, iba a decir podríamos decir, pero no podríamos decir, o sea, tenemos que decir que era un temario que cambiaba cada día y eso hizo que el proceso fuese aún más complejo. Por eso también una parte muy importante de tu estrategia fue el crear un método que te permitiese no solo estudiar esos contenidos y repasarlos de manera eficiente, sino también crear la base de lo que tenía que ser el estudio y la gestión de esa información que cambió, bueno, estaba cambiando constantemente y estaba haciendo una memoria. En tu oposición realmente los contenidos que tenías que ir metiendo y actualizando fueron hasta 15 días antes del examen o algo así. No, no, hasta el día anterior del Hasta el día examen. anterior del examen. Fíjate que tenía yo en mente como 15 días, o sea, al final fue hasta el día anterior. Mm. Bueno, sabes que en mi oposición hubo un intento fallido porque se filtró el examen, además, esto es un añadido, y entonces lo tuvimos que volver a hacer al mes siguiente y ahí hubo un parón, ese mes no contó, pero bueno, la primera toma de contacto fue pues un examen con contenido hasta el día anterior. En mi contenido se basaba en una parte jurídica, donde yo me tenía que estudiar leyes como cualquier otro opositor, pero la otra era la información diaria que iba saliendo en los medios de comunicación. Por eso mi temario iba engordando cada día, cada día, cada día. Y si no lo llevaba al día, era muy difícil retenerlo todo. Antes de empezar a trabajar, de hecho, tú me comentaste que lo organizabas todo en papel. Y eso tiene un problema en el largo plazo. En el corto no, porque en el corto plazo, como me gusta siempre decir, casi todo funciona. Pero yo te quiero preguntar, lo que hemos creado para el estudio de tu oposición, ¿lo podrías haber gestionado de una manera eficiente y de una manera sencilla con un método más tradicional o más generalista de los que se pueden ver quizás en redes sociales? Imposible, hubiera sido imposible. Hubiera sido imposible manejarlo. Yo empecé, como dices, haciéndolo todo en papel, después me pasé ya a digital, pero de una forma muy rudimentaria con Word y no hubiera sido posible ni siquiera así, de esa forma. O sea, necesitaba un programa concreto, eh, pues eso, que pudiera organizarlo todo de una forma sencilla, pero clara, y tenerlo todo, muchísima información, prácticamente a golpe de vista.
Y todo bajo control, que eso es lo más importante, el que toda la gestión de esa información estuviese bajo control. Te quería preguntar también, Lara, ¿cómo cambió no solo la gestión de la información, sino la gestión de tu tiempo desde que empezamos a trabajar en tu estrategia? O sea, ¿cómo era ese antes y en qué se convirtió después? Yo antes dedicaba muchas horas y no conseguía tantos resultados y después conseguí optimizar el tiempo. O sea, dedicar el poco tiempo que tenía, porque claro, yo mientras trabajaba y hacía otras cosas como todo el mundo, además en mi caso, un trabajo con horarios muy distintos incluso en la misma semana, optimizar bien el tiempo que tenía, aprovecharlo. Si solo era una hora. Si eran dos, dos. Si podían ser cuatro, perfecto, pero tampoco hacía falta que fueran más, porque no significaba que fuera a avanzar más ese día por dedicarle más tiempo. Qué importante esto, porque está muy extendida la creencia en el mundo de las oposiciones de, pues es que le tienes que echar 6 horas, le tienes que echar 8 horas. Y si tú estás trabajando y necesitas seguir trabajando, ¿de dónde sacas ese tiempo? Tienes que renunciar a opositar, ni muchísimo menos. Y la clave al final está en qué es lo que haces con ese tiempo, o sea, la calidad por encima de la cantidad. Y luego yo valoro también que aprendí a ser flexible. O sea, si un día no podía dedicar más que media hora, no pasa nada. Al día siguiente a lo mejor podía recuperar tiempo y si no, en el fin de semana. Totalmente. Al final eso también lo hemos trabajado mucho a través de los objetivos que nos íbamos poniendo en el corto plazo, en el medio plazo, que no te hacían sentir que realmente estabas perdida y que si no cumplías los objetivos en un día ya eso iba a ser Claro, una hecatombe, ni muchísimo menos. Lara, claro. ¿qué es lo que más has valorado del trabajo que hemos hecho juntas en estos meses? Yo creo que la constancia es la clave, la constancia y la organización. Y creo que eso es muy difícil tenerlo sola. Creo que para mí tenerte a mi lado en todo este proceso ha sido fundamental para avanzar poco a poco, cada día, poco a poco. No dejarlo nunca. Tenerlo todo muy bien organizado, saber cuáles son mis objetivos diarios, semanales, incluso mensuales. Para mí esa ha sido la clave. Por cierto, algo que se nos ha olvidado comentar es la cantidad de plazas que salieron en tu especialidad y en qué posición has quedado. Bueno, en total salieron 1000 plazas de todas las categorías, de la mía 200 y de esas 200 yo he quedado la 46. Gracias a eso, no solo he conseguido plazas, sino que he podido elegir mi destino, es decir, la ciudad a la que quería ir. Totalmente. Es que esto es primordial cuando estamos hablando de oposiciones a nivel nacional, porque tú has podido elegir destino. Y eso para ti era algo también importante. Al final, Ujú. en este tipo de oposiciones no solo tienes que prepararte para aprobar o para conseguir plaza, sino también para estar entre las mejores y poder elegir, y al final tú lo has hecho. Sí, sí, exacto. Lara, ¿recomendarías trabajar la estrategia de estudio de una oposición de la manera en la que tú lo has hecho a otros opositores? Es que ya lo he hecho, ya se lo he recomendado porque en principio de mi oposición va a volver a salir, no se sabe si en un año, dos o tres, y yo a la gente que de verdad aprecio les he dado tu contacto y les he dicho que no lo duden, que es un dinero muy bien invertido y un tiempo muy bien invertido, que se van a alegrar seguro. Bueno, muchas gracias, Lara, por compartir tu experiencia, cómo fue ese antes y ese después que te ha llevado a ser actualmente funcionaria. Y gracias también por tener un compromiso tan firme con tu meta y trabajar tan duro para conseguirlo, porque cuando se hacen las cosas bien y el foco está en destacar y en diferenciarte de lo que hace el resto de las personas, pues el éxito se acaba convirtiendo en inevitable. Muchas gracias, Lara, y enhorabuena. Gracias, Coral, muchas gracias.